Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, en el capítulo número 17 y en la sexta parte, que lleva por título María es nombrada la Madre de Dios. Ahora era de noche. Se enviaron pregoneros por toda la ciudad para publicar los decretos del consejo y anunciar la gozosa noticia de que María era en verdad la Madre de Dios. En todas partes se encontraron con los más fuertes gritos de alegría. La multitud se precipitó a las calles y se precipitó hacia la iglesia. Con antorchas encendidas escoltaron a los obispos a sus moradas, las mujeres marchando delante y quemando incienso. Toda la ciudad estaba iluminada y las canciones y los júbilos continuaron hasta bien entrada la noche. La manifestación superaba con creces a la de sus antepasados lineales, quienes cuando trató de matar al apóstol Pablo, todos con una sola voz acerca del espacio de cerca de 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. 5 días después, Juan de Antioquía con sus obispos llegó y se sorprendió mucho al saber que el consejo se había terminado. Reunió a unos 50 obispos que por unanimidad condenaron las doctrinas de Cirilo y los procedimientos del concilio, y declararon malditos a todos los obispos que habían participado en él. Cirilo y Menón respondieron con contramaldiciones. Llegaron cartas de Celestina y el consejo de Cirilo se volvió a reunir formalmente para recibirlos. Cuando se leyeron, surgió toda la empresa y de nuevo gritaron con una sola voz: el consejo de las gracias al segundo Pablo, Celestino al segundo Pablo, Cirilo a Celestino protector de la fe, a Celestino unánime con el consejo, un Celestino, un Cirilo, una fe en todo el consejo, una fe en todo el mundo. El consejo de Cirilo envió a continuación mensajeros con propuestas para Juan, quien se negó a verlos. Entonces el consejo declaró nulo todos los actos del concilio de Juan y depuso y excomulgó a él y a todos los obispos de su partido. Juan amenazó con elegir un nuevo obispo de Éfeso en lugar de Menón, y a quien su consejo había depuesto. Una fiesta trató de forzar su camino hacia la catedral, pero encontrándolo defendido junto a Menón, con una fuerte guarnición se retiraron. Las fuerzas de Menón hicieron una fuerte salida y lo condujeron a través de las calles con palos y piedras, hiriendo peligrosamente a muchos. Al enterarse de que se habían celebrado el concilio y Nestorio depuesto antes de la llegada de Juan de Antioquía, una carta había sido enviada desde la corte, pero no fue recibida hasta este punto del concurso. Esta carta anuló todas las actas del consejo y ordenó una reconsideración de la pregunta de toda la asamblea de obispos ahora presente. La carta también anunció el nombramiento de otro oficial imperial, uno de los más altos funcionarios del Estado, para ayudar al conde Candidiano. La corte no había dado a conocer en Constantinopla los procedimientos del concilio y la deposición de Nestorio. Cirilo envió un mensaje secreto a los monjes de Constantinopla, anunciando que Nestorio había sido depuesto y excomulgado. El objeto de esto fue para incitar a esos fanáticos a influir en la corte. Teodosio II, de mente débil, estaba muy asombrado por la santidad de los monjes. Su palacio estaba tan regulado que difería poco de un monasterio. En el año 422 murió uno de estos que se destacó por este tipo de santidad que une a un monje, y Teodosio aseguró su sotana de saco de cabello que, aunque estaba excesivamente sucio, usaba como un manto con la esperanza de que así se convirtiera en un participante en algún grado de la santidad del difunto. Y ahora, al recibir el mensaje de Cirilo, un tal Dalmacio, que era famoso por su inmunda santidad,
salió de su celda y se puso él mismo a la cabeza de toda la manada de monjes y archimandritas en Constantinopla y sus alrededores. Ellos marcharon solemnemente por las calles y en todas partes, mientras pasando, el populacho estalló en maldiciones contra Nestorio. Marcharon al palacio y holgazanearon alrededor de las puertas, pero la influencia principal en la corte era todavía favorable a Nestorio, y sus manifestaciones no tuvieron efecto inmediato. Para entonces, los informes de ambas partes habían llegado a la cancha. Teodosio, después de examinar ambos relatos, aprobó ambos y pronunció a Nestorio, Cirilo y Menón los tres depuestos. En cuanto a su fe, pronunciaron a ellos los tres igualmente ortodoxos, pero los depusieron como un castigo que dijo que los tres por igual lo merecían por ser los principales autores de continuos disturbios. El nuevo comisionado imperial fue enviado a Éfeso con la carta anunciando la decisión del emperador. Tan pronto como llegó, convocó a los obispos ante él. Memnón se negó a aparecer. Aquellos que vinieron, sin embargo, tan pronto como llegaron, cada partido comenzó a denunciar al otro. Cirilo y su partido pronunciaron la presencia de Nestorio ser insoportable y exigieron que lo echaran. El partido de Nestorio y Juan de Antioquía, con la misma severidad, exigieron que Cirilo fuera expulsado. Como ninguna de las partes podría salirse con la suya, comenzaron a luchar. El comisionado imperial tuvo que ordenar a sus soldados que separaran a los obispos pugilistas y detener la lucha. Cuando el orden había sido así puesto en práctica, se leyeron las cartas imperiales. Tan pronto como se leyó la sentencia de deposición contra Cirilo y Menón, el alboroto comenzó de nuevo y se impidió otra pelea solo por el arresto de los tres jefes. Nestorio y Juan de Antioquía se sometieron sin protestar, pero Cirilo hizo un discurso en el que se representó a sí mismo como la víctima de la persecución incurrida por la inocencia apostólica y soportada con resignación apostólica, y luego cedió a la inevitable necesidad. Menón fue perseguido y también llevado a custodia. Cirilo escapó y con sus guardaespaldas de mujeres bañistas y marineros zarparon rumbo a Alejandría. El emperador ordenó a continuación que 8 obispos de cada partido deberían aparecer en su presencia en Constantinopla. Ellos fueron enviados, pero a causa del temperamento desesperado de los monjes de Constantinopla, se consideró inseguro para ellos entrar en la ciudad y por lo tanto se detuvieron en Calcedonia, en el lado opuesto del Bósforo. Allí el emperador los conoció. Todo el verano se habían gastado en estas contiendas del consejo y era ahora el 4 de septiembre, cuando el emperador les concedió la primera audiencia. 4 veces el emperador los hizo aparecer ante él y los escuchó plenamente. Parecía tan decididamente favorecer al partido de Nestorio que pensaban que la victoria ya estaba ganada. Tan seguros estaban de esto que incluso enviaron cartas a sus fiestas en Éfeso, instruyéndoles que enviaran un mensaje de gracias a él por su amabilidad. Pero en la 5ª reunión, todas sus brillantes perspectivas fueron arruinadas. Cirilo, desde su puesto en Alejandría, había enviado miles de libras de oro con instrucciones a Maximiano, obispo de Constantinopla, para agregar a ella no solo la riqueza de esa iglesia, sino su mayor esfuerzo por despertar el lánguido celo en la causa de Cirilo, para proporcionar a todos los cortesanos y, si era posible, para satisfacer su rapacidad. Como la avaricia era una de las pasiones dominantes de los eunucos y mujeres que gobernaron Teodosio II, cada avenida del trono fue asaltado con oro, bajo los decentes nombres de elogios y bendiciones.
Los cortesanos de ambos sexos fueron sobornados según la medida de su rapacidad, pero sus incesantes demandas saquearon los santuarios de Constantinopla y Alejandría, y la autoridad del patriarca fue incapaz de silenciar el justo murmullo de su clero, que uno ya se había contraído una deuda de 60,000 libras para apoyar los gastos de esta escandalosa corrupción. Los esfuerzos de Cirilo fueron finalmente efectivos. El eunuco Scholasticus, uno de los principales ministros del emperador y el partidario de la causa de Nestorio en la corte, fue comprado, y esto fue lo que provocó la repentina revolución en la conducta del emperador hacia el partido de Nestorio. En la quinta y última audiencia que dio a los diputados, dijo al emperador enseguida que era mejor que abandonaran a Nestorio y admitieran a Cirilo y a Memnón a su comunión. Ellos protestaron, pero él no quiso escuchar nada. Terminaron las audiencias y regresaron al día siguiente a Constantinopla, llevando consigo a los obispos del partido de Cirilo regularmente para ordenar al sucesor de Nestorio en el obispado de Constantinopla. Poco después se emitió un edicto imperial declarando a Nestorio depuesto justamente, reinstalado a Cirilo y Memnón en sus respectivas sedes, pronunciando a todos los demás obispos por igual ortodoxos y dándoles permiso para regresar a sus hogares. Esto disolvió el consejo. Incluso antes de la disolución del consejo, el emperador había enviado una orden a Nestorio, ordenándole que se fuera a Éfeso y regresara al monasterio donde había sido llamado al arzobispado de Constantinopla. Por el persistente esfuerzo de Celestino, obispo de Roma, y otros, el emperador fue inducido en el año 436 a desterrarlo y a dos de sus amigos, conde del imperio y presbítero de Constantinopla, a Petra en Arabia. El 30 de julio, en el mismo año, se emitió un edicto imperial ordenando a todos los que creían junto con Nestorio, que se llamarían simonios, que todos los libros de Nestorio debían buscarse y quemarse públicamente. Prohibir a los nestorianos celebrar reuniones en cualquier lugar, en la ciudad, en el pueblo o en el campo. Y si tal reunión fuera retenida, entonces el lugar donde se llevaba a cabo debía ser confiscada, como también los bienes de todos los que todos los que asistieran a la reunión. A Nestorio no se le permitió permanecer mucho tiempo en Petra. La mentira fue llevada de allí a un lugar lejano en el desierto entre Egipto y Libia, y desde allí arrastrados desde el lugar colocado hasta que muriera en las penurias infligidas. ¿En qué fecha? No se sabe con certeza, pero aproximadamente en el año 440. Tal fue la causa y tal la conducta del primer concilio de Éfeso, el tercer concilio general de la Iglesia Católica, y ahí se estableció la doctrina católica que la Virgen María era la Madre de Dios. La controversia continuó, sin embargo, y nunca, lógicamente, hasta el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX estableció la divinidad actual de la Virgen María, anunciando el dogma de la Inmaculada Concepción, que dice lo siguiente: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, así como por nosotros mismos, declaramos, promulgamos, definir que la doctrina que enseña que la Santísima Virgen María, en el mismo instante de su concepción, se mantuvo libre de toda mancha de pecado original, únicamente por la gracia y prerrogativa del Dios omnipotente, en consideración de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, fue revelado por Dios, y por eso debe ser creído firmemente y continuamente por todos los fieles.